para nosotros como adultos, porque el Señor lo dice en su palabra, que seamos como niños. Amén. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno. Asimismo, si me pueden acompañar al libro de Mateo, por favor. Mateo 18, del 2 al 6. Cuando lo tengan, me dicen un fuerte amén. Y nos ponemos sobre nuestros pies, del 2 al 6, y dice: y llamó Jesús a un niño, del 1 al 6, perdón. Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamó Jesús a un niño y lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que a cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuere que se le colgase al cuello una piedra de molino y un asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Vamos a entrar en oración. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque tú has sido bueno. Bendice tu palabra, Señor bendito, y seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas. Sé tú poniendo un corazón sensible, Señor, y una mente, Padre Santo, en la cual podamos ejercer tu palabra y que tu palabra haga un rema en nosotros, Padre Santo. Ayúdanos a vivirla, Señor, y ayúdanos, Señor, a entender, a comprender lo que tú quieres hablar en esta noche a nuestras vidas, Señor. Cambia nuestra mente, Señor, y nuestro sentir, Padre de la gloria, y seas tú, mi Dios todopoderoso, tomando el control de este servicio. Yo me quito de mí misma, Señor, y sé tú, Padre de la gloria, oh Dios todopoderoso, tomando el control, Señor. Pasa un carbón encendido a mis labios y habla nuestras vidas, porque necesitamos de ti, Señor Jesús. Bendice a todo aquel oyente, Señor, a todo aquel, Señor bendito, que está escuchando, Señor, por algún medio de comunicación tu palabra. Habla nuestras vidas, Señor, porque tú diariamente, Señor, oh Padre Santo, nos das palabra fresca, Señor. Oh bendito Dios, y seas tú, Señor, tomando el dominio y el control de todo, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como bien dice la Biblia, hermanos, nos dice que como un niño, que tenemos que ser como niños para poder entrar al reino de los cielos. Como dice en la palabra, lo acabamos de leer, tenemos que ser como niños, y mi tema en esta noche es: atrévete a ser como un niño. El Señor nos habla a nosotros también como adultos, que nos atrevamos a ser como un niño. Y su palabra lo dice claramente, que mientras que nosotros no nos hagamos como un niño, no podemos heredar el reino de los cielos. Así nos podamos estar todo un tiempo, una eternidad en la iglesia, pero si nosotros no cambiamos nuestra mentalidad y nuestras cosas, nos tendremos que quedar, hermanos, porque no vamos a pensar como un niño. Dice que un niño, él comparte sus juegos con quien sea, él no está viendo la diferencia. Él comparte a sí mismo también. El niño no tiene odio, no tiene rencor, el niño no tiene celo, el niño no tiene malicia. El niño, como decía la hermana Lisa, el pastor, estudiemos a nuestros hijos para poder aprender de ellos, porque ellos nos pueden enseñar mucho a nosotros como adultos. Tenemos mucho que aprender de ellos, así como dice, el niño comparte. A veces nosotros como adultos no queremos compartir.
Hemos sido muy egoístas como adultos, y asimismo también los niños no tienen odio, no tienen rencor, ellos no tienen malicia en sus corazones, pero nosotros como adultos a veces cargamos con algo en nuestros corazones. A veces nosotros como adultos somos una gran diferencia, entonces tenemos algo que aprender de los niños. Amén. Asimismo también el niño perdona muy fácilmente todo lo que nosotros le hacemos. A veces nosotros como adultos los regañamos, les pegamos o los castigamos por cualquier cosa que hacen que no está correcta, pero ellos nos perdonan. En cambio nosotros como adultos nos cuesta perdonar. Nos cuesta, si alguien nos hace una mala cara, escuchamos un mal comentario, entonces eso se nos agruma en nuestros corazones y es un obstáculo para nosotros mismos el seguir adelante buscando de la presencia de Dios, porque ese obstáculo no hace que nuestra oración llegue a los atrios del Señor con un aroma grata, dice su palabra. Entonces tenemos que aprender a perdonar, hermanos, de todo lo que nuestros hermanos, todo lo que nos hagan. Dice la palabra del Señor que 70 veces 7 tenemos que perdonar al día, y a veces nosotros no lo perdonamos. En cambio el niño viene y usted le hace algo y él lo perdona, porque al ratito, o le hace a un niño algo al niño, a otro niño, y vienen y al ratito más los de adultos a veces nos incomodamos o nos molestamos porque entre ellos se pelean, pero nosotros más tardamos en hacerlo que ellos en volverse a juntar otra vez para jugar. Entonces hay muchas formas, hermanos, en las cuales tenemos que aprender de nuestros hijos. A veces no les damos el tiempo suficiente, a veces tenemos mucho trabajo, a veces pagamos para quien los mire, pero no es como el trato que nosotros como padres les podemos dar a nuestros hijos. El Señor los ama, dice que el reino de los cielos es de ellos. Entonces, también para cada uno de nosotros como adultos, pero tenemos que comportarnos como los niños, sacar todo lo malo que hay dentro de nosotros para ser esos niños. Por eso mi tema es: atrévete a ser como niño. Como dijo el pastor, a veces cuesta comprender y volvernos a ser como los niños, pero dice la palabra de Dios que si no nos hacemos como niños, no heredaremos el reino de los cielos. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, hermano. Así también los niños son creíbles. Ellos le creen todo. Todo lo que usted le dice, él le cree. A veces en las escuelas le dicen tales cosas y ellos lo creen. A veces han pasado cosas que los niños, ¿cuántos niños han sido a veces secuestrados, han sido lastimados porque le creen a alguien que le va y le enseña un dulce y por cualquier cosa se los lleva? Ya no aparecen los niños. ¿Por qué? Porque ellos son niños que le creen todo lo que un adulto dice. Pero nosotros, en lugar de creerle a nuestro Padre Celestial, nos hacemos a veces incrédulos, hermanos. Entonces el Señor no quiere incredulidad en nuestras vidas. El Señor quiere que nosotros, así como el niño cree, nosotros podamos creerle a Dios en que Él tiene el poder, Él tiene la autoridad, Él puede hacerlo todo a favor nuestro, porque nosotros también somos hijos, somos herederos, somos coherederos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Asimismo, los niños también son felices. Ellos, no importa la circunstancia en la que ellos se encuentren, los niños son felices. Y Dios quiere para nosotros como adultos que seamos también felices, no importando la circunstancia, porque Él sabe que Él tiene el control de todas las cosas. Pero a veces nosotros se nos olvida como adultos creerle al Señor que Él tiene el control de las cosas, y por eso nos preocupamos y venían muchas cosas a nuestras vidas que nos desenfocamos de que el Señor tiene el control de las cosas y dejamos de clamarle, dejamos de ser felices por la misma situación, porque nos concentramos más en el problema, en que saber que Dios es el que toma el control de todas las cosas. Amén.
Asimismo, también si me hacen favor de acompañarme, hermanos, a 1 Corintios 14:20. Amén. En 1 Corintios 14:20 nos dice: amén. Hermanos, no seamos como niños en modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Amén. Asimismo también nos dice en lo que es Marcos 10:15. ¿Me acompañan a Marcos 10:15? Dice su palabra: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Amén. Entonces es una demanda del Señor, que mientras que no nos hacemos como niños, no podremos entrar al reino de los cielos. Y nos insta también a sí mismo de que seamos como niños en la malicia, que no, claro, como lo acabamos de leer en la palabra. Entonces el Señor nos insta a que seamos unos hermanos maduros, no como niños. Amén. Asimismo dice, Jesús nos enseña como niños, especialmente en este aspecto, porque en este tiempo parece que ya en estos años ha cambiado más, ha venido más la incredulidad en el ser humano y no en el creer en nuestro Señor Jesucristo. Ya cada vez que venimos y pedimos algo al Señor, un milagro, un favor al Señor, pero venimos y se lo decimos aquí al frente al Señor, pero viene aquel momento en que dice a dudar, ¿será que lo va a hacer? Por eso a veces no recibimos el milagro. Por eso a veces el Señor no nos contesta nuestras oraciones, por la misma razón, porque entra la duda a nuestras vidas, a nuestras mentes, si el Señor lo puede hacer o no. Asimismo también en este tiempo, como decía la hermana Lisa, desde hoy de toda la matanza de los niños, a veces, hermanos, no oramos con nuestros hijos, porque a veces, como les decía, pagamos quien nos lleve a nuestros hijos a la escuela, porque nuestro trabajo es temprano y a veces llegamos corriendo a hacer los quehaceres de la casa, después venimos a la iglesia y ya llegamos más cansados y no leemos una porción de la palabra con nuestros hijos. Este tiempo es para instruir cada día a nuestros hijos en la palabra del Señor. Este tiempo es de dedicarle a cada uno de nuestros hijos, porque como decía ella, esa matanza de todos esos niños que no tenían culpa de nada. Imagínense cómo está el corazón de esos padres de haberlos ido a dejar y después no poderlos volver a ver nunca más. Y eso es lo que a veces nos hace falta a nosotros, hermanos, de orar por nuestros hijos en todo tiempo, en todo momento, y instruirle en la fe, el amor a cada uno de nuestros hijos, porque a veces se han criado muchos hijos que no tienen amor. Por eso mismo ha habido muchas matanzas de parte de jóvenes, porque no conocen de Dios y a pesar de eso no están con los padres. Entonces todo lo que ellos ven, también hay que ver qué es lo que nuestros hijos ven por medio del teléfono. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos. Las redes sociales han sacado muchas cosas malas y los niños a veces lo ven inconscientemente, pero lo están viendo. Y a veces nosotros como padres no pasamos eso por alto. A veces, como decían, para que no me moleste, para que no haga ruido, para que me deje ver cualquier cosa, mejor tener el teléfono, tener la tableta.
pero no sabemos realmente qué es lo que nuestros hijos están viendo. Hermanos, es tiempo de que nosotros pongamos un poco más de atención a nuestros hijos y dedicarle un poco más de tiempo a cada uno de ellos, porque lo necesita. Lo necesita. Yo le decía, y me dice que tenemos que humillarnos delante de la presencia de Dios. Joshua me dice, mamá, yo cuando me voy para allá en el altar y empiezo a orarle al Señor, yo no sé ni qué hora, pero Él viene aquí al altar y me dice, y a veces que me quiero yo llorar y levanto mis manos, mamá. Entonces el Señor toca los corazones, pero si usted está instruyendo a su hijo en su casa, como dice la hermana Lisa, a veces los maestros no tienen el tiempo suficiente para tenerles atención a nuestros hijos en todo, pero nosotros como padres somos los obligados de instruir a nuestros hijos en nuestros hogares y enseñarles la palabra, hablarles de la grandeza, de los milagros, de los prodigios que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque como les decía, ellos todo lo creen, todo lo que usted les va a enseñar, bueno, para ellos lo van a creer, lo van a hacer tal como usted se lo está diciendo. Entonces es muy importante, hermanos, en este tiempo de que nuestros hijos conozcan cada día más de Dios, que tengan ese amor, esa pasión. Yo le digo a Joshua, cuando tengas a tus amigos, diles de la palabra de Dios. Y dice que él viene y se los dice, pero llegó una maestra y le dijo, mira niño, dice que le dijo, tú no puedes estar hablando aquí de Dios, no es permitido. Entonces dice que le dijo, pero ¿y si mi mamá me dice que yo le diga de Dios, que hay un Dios? Porque si hay un Dios, dice que le decía Yahshua a la maestra. Entonces vino, me habló a mí por teléfono para que yo fuera a hablar con ella. Y entonces ella me dijo de que no podían estar diciéndole a los niños sobre lo que es la palabra de Dios. Qué injustamente es la gente, como se lo decía yo a la maestra, qué injustamente es, porque como lo malo sí permiten. Incluso estaba yo sabiendo de que todos los juegos esos de Ouija que se oyen y que son malos, los tienen los maestros para que los niños lo jueguen en la escuela. Entonces, ¿cómo es posible que ellos permitan que nuestros hijos puedan hacer y jugar todo lo malo, pero no permiten que se hable de la palabra de Dios? Entonces nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios, tenemos que inculcarle lo bueno que es la palabra de Dios a nuestros hijos, hermanos. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor porque Él vive. Asimismo, también quiero compartir con ustedes en Proverbios 22:6. Amén. Amén. La palabra del Señor dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruyamos a nuestros hijos, hermanos, en la palabra de Dios, porque aun cuando sean ellos viejos, usted lleva a su hijo a una cierta edad, a una mayoría de edad que cumplió y se va a ir de su casa. Pero ya esa palabra ya la ha fundado, ya la atesoraron dentro de su corazón para que no se pierda, para que no se aparte de él la verdad. Por eso es necesario que instruyamos al niño en el camino de Dios. Amén. También asimismo quiero compartir con ustedes, hay 3 puntos en los cuales nos pueden ayudar a ser como niños para poder heredar la vida eterna. Amén. El primer punto es reconocer que necesitamos de Dios. Como humanos necesitamos cada día de Dios para que sea el Señor obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras mentes, porque a veces hemos sido bien atacados en nuestra mente y nuestros corazones a veces están
como les decía al principio, contaminado. Hay mucha ira, mucho odio, mucho rencor, muchas cosas que traen nuestros corazones jalándolo. Y mientras que nosotros no seamos limpiados por medio del Espíritu Santo, no podremos heredar la vida eterna. Amén. Así también tenemos que venir humillados delante de la presencia de Dios. Así porque dice que vengamos con un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios, para que sea Él obrando en nuestros corazones, que sea Él dando la sabiduría, el entendimiento, para poder guiar a nuestros hijos en todo el conocimiento de la verdad. Y tercero, dice ser como niños en la fe. Si me acompañan en Hebreos 11:1. Amén. Aleluya. Dice en Hebreos 11:1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe, hermanos, que tenemos que tener en venir a buscarte la presencia de Dios, creyendo. Dice que aunque usted no vea lo que está pidiendo, pero créalo en su corazón que Dios lo va a hacer. Amén. Dios es bueno en su palabra. Asimismo, hermanos amados, para finalizar con este pequeño mensaje, quiero, si me acompañan por favor, al libro de Deuteronomio 6, del 6 al 8. Amén. Dice su palabra, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repartirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Amén. Eso es lo que demanda el Señor, hermanos. Que vengamos y que le prediquemos, les enseñemos, les digamos de la grandeza de Dios a la vida de cada uno de nuestros hijos. Y asimismo también cuando ustedes vean que llegan sus compañeros, porque a veces tienen que hacer tareas o algo, hábleles del Señor, porque hay muchos niños, muchos jóvenes que no saben y no conocen de Dios porque no se les ha hablado. Pero no tenga temor, hermano, sea usted, háblele a la palabra de Dios a cada joven, a cada niño, así como nosotros vamos y evangelizamos afuera, usted también puede evangelizar ahí mismo en su hogar donde usted vive, y sea usted, hermano, un siervo de Dios lleno de la presencia, atrayendo las almas. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Le doy gracias a Dios porque Él es bueno y porque me ha permitido dar esta pequeña enseñanza. Y si nos ponemos sobre nuestros pies y vamos a orar.